La bióloga Marijose García, egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, especialista en briosos, realizó su tesis en la revisión del género Parasmitina en México. Ha participado en expediciones oceanográficas, congresos y actualmente trabaja en el grupo de biodiversidad marina de Yucatán con el doctor Nuno Simón, identificando taxonómicamente briosos del sur del Golfo de México y Mar Caribe de la colección científica en la unidad académica. Hola, muchas gracias. Marijose, bióloga, ¿qué son los briosos? Los briosos son animales invertebrados, sésiles, es decir, no se pueden desplazar, son acuáticos y son organismos diminutos. ¿Qué es un brioso? ¿Cómo es un brioso? Un brioso es un animal, como bien lo dije, acuático. Se caracteriza por tener un esqueleto que protege al cuerpo. Estos animales son coloniales. Entre ellos lo utilizan para protegerse. Entonces, yo trabajo con un orden que se llama el orden Keylostomata, que se distingue por tener esqueleto formado de carbonato de calcio en combinación con otros minerales. Los briosos pueden tener, dependiendo el orden al que pertenecen, diferentes estructuras que componen al esqueleto. Dentro de cada colonia existe el esqueleto y el individuo vive en cada uno de los esqueletos, es decir, está separado. Ok, como dice, igual tiene una corona tentacular, ¿no? Sí, se distinguen por tener una corona de tentáculos que se llama lofóforo. Esta corona se presenta en el cuerpo del organismo. La corona tentacular tiene cilios alrededor de cada tentáculo. Estos les sirven para generar corriente y adquirir alimento, ya que al ser sésiles no pueden desplazarse, ellos tienen que generar corriente para poder adquirir su alimento. Sí, también tiene opérculo. Sí, ese opérculo les sirve para regular la cantidad de agua, ya que funcionan con un mecanismo hidrostático que les permite cerrar o abrir, dependiendo de las condiciones, para que no sean presas de otros organismos. Igual tiene ovocélula. Y la ovocélula es una estructura, es un individuo, pero también puede ser una estructura que incuba embriones. ¿Dónde vive? Son acuáticos y se distribuyen en diferentes profundidades, diferentes salinidades. En mares, principalmente en océanos, en estuarios, que es esto que tenemos acá atrás, en manglares. ¿En qué rangos de profundidad viven? No existe como tal el límite hasta donde pueden vivir los briosos, pero están reportados desde los 0 metros de profundidad hasta los 1300 metros. ¿Qué tan rápido crecen? ¿Cómo son coloniales? Sí, son coloniales. Las colonias crecen de 2 a 15 milímetros anuales. ¿Cuántas especies verticalmente hay? ¿Verticalmente? Sí, y las especies actualmente en el mundo hay 185 especies y en México hay 130 especies. En especies fósiles hay 15,000 especies que remontan al periodo Ordovícico inferior. ¿Cuánto vive un brioso? Viven de 10 a 20 años. O sea, sí son longevos. Sí, hay ese reporte. ¿De qué se alimentan los briosos? Se alimentan de materia orgánica y de fitoplancton. Ok. ¿Nos recuerdas qué es el fitoplancton? Sí, claro. El fitoplancton son organismos que viven en el cuerpo de agua, diminutos, que son la principal fuente de energía de muchos otros organismos. ¿Cómo es la vida dentro de la colonia de los briosos? Son unos animales muy complejos porque se distribuyen las actividades. Es decir, ordenados. Unos sí, muy ordenados. Unos se alimentan exclusivamente, que son los que poseen la corona tentacular.
Los que no poseen esta corona de tentáculos se dedican a otras cosas. Por ejemplo, hay unas otros animales, es que muchas veces los han mencionado que son estructuras, pero en realidad son otros animalitos que están en la colonia. Se llaman avicularias. Son individuos. Son individuos, sí. Son individuos que se dedican a defender a la colonia. Tienen unas mandíbulas que abren y cierran. Esto con la facilidad de defender a la colonia. O sea, entre ellos se defienden. Sí. O sea, ellos el trabajo está segmentado. Está muy bien dividido. ¿Cómo está esa división del trabajo? Sí, como te comentaba, las aviculares se dedican a defender. Aviculares, a defender. Avicular, a defender. Las ovocélulas a incubar embriones. Y la colonia puede decir, no sé, tenemos ahorita que poner más espinas, quizás rodeando a toda la colonia para evitar ataques de otros organismos. O sea, los briozoos sí. son animales marinos muy bien distribuidos en el trabajo. Exacto, y muy bien especializados. Ok, nos vamos a un corte comercial y seguimos aprendiendo. Estamos platicando con la bióloga María José. Regresamos. En Rojas Sarlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos, iniciamos con la producción de contenidos propios, sin descuidar la producción en los medios tradicionales. Sin ser una televisora abierta o restringida, estamos innovando en las nuevas plataformas para que tú nos veas. Ahora, incursionamos en el panorama deportivo con los programas Terreno de Juego, un medio de comunicación que reúne la mejor información deportiva local, nacional e internacional a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y mesas panel que satisfacen a todos los apasionados del deporte. El Potro Cisneros nos presenta lo mejor de la música grupera en un programa que ha hecho historia. Gruperísimo. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Bióloga María José García, ¿cómo se identifican los briozoos con los que usted trabaja? Ok, bueno, para identificar taxonómicamente el orden con el que yo trabajo, que se llama orden Keylostomata, que se compone por esqueleto formado de carbonato de calcio en combinación con otros minerales, es indispensable para la identificación este esqueleto, ya que en la parte frontal presenta ornamentaciones, es decir, poros, las avicularias que comentaba hace un momento. Todas estas estructuras se acomodan de diferente manera y esto determina la diferencia de una especie a otra. Es lo que se utiliza para la determinación. Para determinar la diferencia de género a género, se identifica con el microscopio estereoscópico para determinar a qué género pertenece, pero para saber a la especie que pertenece se necesitan forzosamente fotografías en microscopía electrónico de barrido. El microscopio electrónico de barrido lo que hace literal es barrer la muestra completamente para poder tomar esas fotografías. Pero para llegar a eso, primero hay que pasar por un proceso
Los briosos necesitan de un sustrato para poder crecer. Pueden crecer sobre conchas de molusco, incluso sobre granos de arena, sobre pedacería de coral, algas, sobre sustratos artificiales como lo pueden ser muelles, cascos de barcos, botellas, diversas cosas. Entonces, ese sustrato debe ser limpiado con cloro y una preparación de agua, 25% cloro, lo demás agua. Después se pone a secar para poder tomar las fotografías de barrido en este microscopio. Las fotos tienen que enfocarse dependiendo del género al que pertenece todo ese conjunto, porque cada género tiene diferentes estructuras. Entonces cada especie va a tener cosas completamente diferentes que las van a distinguir. Después se toman estas fotografías y se identifican por medio de los artículos originales con las del que describió a estas especies, ya que no existen claves taxonómicas. Por lo general en la biología existen claves taxonómicas que te permiten llegar a la especie a la que estás estudiando. Es decir, te dice, ¿tiene cuernos? No. O sí tiene. Eso te permite saber, especificar a qué pertenece lo que estás estudiando. Sin embargo, en briosos no existen claves taxonómicas. Tienes que buscar los artículos originales de 1800, 1900, buscar todo eso y saber a lo que pertenece lo que tú estás estudiando. A veces es difícil porque ellos lo hacían con dibujos, no tenían esta maravilla que tenemos ahora de la fotografía, de toda esta tecnología. Es por ello que es tan complicado. Tienes algunas muestras, ¿verdad? Sí, claro, les puedo enseñar unos ejemplos. Esta que está aquí son unas colonias de briosos. Así se encuentran en el mar. O sea, es increíble que acá haya... Sí. Colonias. Todo esto que ven aquí, estas piezas, esta y esta, son 3 colonias diferentes lo que observamos aquí. Cada una de estas tiene divididos bien los oecios, que son las pequeñas cajitas que engloban al organismo. Entonces, todo esto de la parte frontal es lo que utilizamos para su identificación, el esqueleto como tal. chocolates, una noche de pasión, una bicicleta, de Playboy, una pluma fuente, un bolso decente, unos zapatitos de charol. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Bióloga Marijose García, ¿cuál es la importancia del estudio de los briozoos? ¿Cuál es su importancia para la humanidad? Ok, bueno, a menudo son la biota más prominente dentro del ecosistema marino, principalmente. Y colonizan junto con corales, esponjas y otros animales, pero son de la biota más prominente y más abundante, por así decirlo, de este hábitat. Por lo que le confieren la capacidad al ecosistema
de retener su integridad. Tal es el caso de los colores, ya que al crecer alrededor de los corales, donde no están los pólipos, donde está toda la parte calcárea, ayudan a retener su integridad, a hacerlos más fuertes y a fortalecerlos, por así decirlo. También, por otro lado, son el principal alimento de muchos organismos como peces, babosas de mar, algunas babosas de mar y algunos crustáceos. También actualmente se están haciendo ensayos clínicos para... ¿Hay ensayos clínicos con los Se biosos? están realizando ensayos clínicos de una especie que se llama Bugula neritina. Esta especie... ¿Me los puedes repetir? Sí, se llama Bugula neritina. Bugula neritina. Bugula neritina. Sí. Bugula neritina. Sí, es una especie que tiene una proteína que se llama briostatina. Esta proteína está siendo estudiada ya que tiene las propiedades que pueden servir para tratar derrame cerebral, Alzheimer y tratar ciertos tipos de cáncer. ¿Nos está diciendo que los briosos sirven para...? Podrían servir solo esta proteína de esta especie. Solo de una especie podría ¿De cuál servir. especie? Bugula neritina es muy abundante en el Golfo de México. ¿Que nos puede ayudar para qué padecimientos? Para el Alzheimer o para el derrame cerebral o para el cáncer, ya que puede favorecer el tratamiento con estas enfermedades. Me imagino que el estudio del ADN de los briosos va a dar mucho de qué hablar. Sí, en esta parte solo es una proteína. Solo una proteína. Solo una proteína de una especie, pero hay que hacer más estudios para ver, ya que tienen alta capacidad de regeneración celular. Es algo muy interesante. ¿Cómo? Sí, si se muere un individuo en la colonia, pueden regenerar otro exactamente idéntico a este ¿Nos organismo. puede repetir eso? ¿Tienen una capacidad de regeneración De celular? regeneración celular, sí. Por ejemplo, fallece el organismo que vivía en el esqueleto de al lado. Entre los dos organismos de al lado pueden crear exactamente otro igual. ¿Otro brioso sí, igual? otro brioso igual. O sea, Sí, es increíble esto sí, para la ciencia. es muy ¿De interesante. qué nos está hablando? Sí, porque son increíbles. O sea, en el momento de la reproducción tienen dos fases: la reproducción asexual y sexual. Es decir, en la primera fase, una colonia fertiliza a la otra. Ya que fertilizó a esa colonia, el primer individuo que nace, por así decirlo, se llama ancéstrula. Este organismo se fija en un sustrato, por ejemplo, en una concha de molusco. Al ponerse ahí, empieza a clonarse. Entonces crea cierto número de organismos en la colonia para que sea suficientemente fuerte contra depredadores, ya que sí tiene depredadores los briosos, erizos de mar, peces, como lo que le comentaba hace rato. Es increíble la regeneración celular que tienen estos briosos. Sí, son muy increíbles. O sea, quieren decir que algo así como que resucitan a alguien. Sí, por así decirlo. Sí, y pueden crear los organismos que ellos quieran hasta que la colonia crezca bastante. Entonces, así funciona. Y si necesitan otras estructuras, otros organismos en ciertas partes de la colonia, ellos pueden decir, quiero unas espinas rodeando la colonia, o quiero espinas solo en esta parte, o quiero avicularias en tales partes, para proteger generalmente a la corona tentacular, que es generalmente la que comen los otros depredadores. Pues bióloga María José, gracias por regalarnos sus conocimientos. Gracias a ustedes. Y gracias para empezar, enseñarnos qué son los briosos y cómo ayudan al ser humano y esa capacidad celular regenerativa. Es increíble y gracias por compartirnos sus conocimientos. Muchas gracias.